presentando lo más reciente que se ha incluido en la colección Quemapalabras. Es la colección que tiene como promesa de beneficio atesorar la memoria de la voz. Estamos hablando específicamente del audiolibro Los cielos desiertos, poemas de Luis y Sergio Said Montedeoca en las voces de jóvenes artistas cubanos. Se trata, como también comentaba hace unos minutos Luis Lucero, de un poemario sonoro que obtuvo la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz en el año 2022 y que cuenta con la presencia de asociados de distintas secciones de la HS Olivera. Están entre ellos algunos de acá de mis compañeros, pero además tiene la inclusión de este joven DJ productor José Hernández, Acid Seduction. Realmente esto fue una idea que surgió dentro de uno de los ejecutivos de la asociación acá en la provincia. Teníamos la idea de propiciar un homenaje a Luis Sergio Said en el 65 aniversario de su fallecimiento y buscábamos una manera distinta de hacer este homenaje. Resultó entonces que se nos ocurrió hacer un audiolibro también con la intención de actualizar, de refrescar, de hacer más cercano a los jóvenes de hoy la obra de estos muchachos que murieron apenas siendo adolescentes, pero que tenían textos donde ya se evidenciaba una voluntad estética, una búsqueda de expresar desde la poesía, desde la narrativa, su sentir. Y es así que comienzo a hacer una selección a partir de algunos libros que ya recogen la obra de estos muchachos. Busqué que esta selección tuviese la presencia de diversos temas que permitieran conocer el abanico de emociones de estos muchachos. Les voy a leer la nota que acompaña al audiolibro, al disco, que sintetiza esa voluntad, esa intención con la que fue creado. Los cielos desiertos es el eco que devuelve un legado, la voluntad de un grupo de jóvenes para actualizar la obra de Luis y Sergio Said, entregándola desde las sonoridades particulares de sus voces. Cada uno de ellos, creadores en distintas secciones de la Asociación Hermanos Said, ofrece de un nuevo modo la poesía de estos adolescentes que se levantaron sobre su ideal de libertad y belleza. Habitan los versos primigenios de la fe, el deseo, la mirada a su contexto social, la contemplación, la intensidad con que solo se vive en esos años. Como un paratexto se trenza la música electrónica, incluyendo resonancias de posmodernidad, no como enrarecido anacronismo, sino como un ejercicio de viaje en el tiempo para rescatar la inacible memoria de la voz. Es así que nos unimos miembros de las secciones de audiovisual, de crítica e investigación, de artes visuales, de artes escénicas, de literatura, para, siempre repito esta frase, dar un F5 a estos poemas, para darlos a conocer, para devolverles un hálito de vida a estos muchachos que desde Pinar del Río dan nombre a la organización donde se agrupa la joven vanguardia artística cubana. Pero bueno, no voy a seguir hablando ya de este proceso, sino de lo que ocurrió después que se hiciera la selección, que fuera otorgada la beca de creación, que fue grabar en los estudios de Radio Pueblo. Radio Pueblo siempre nos abre las puertas para este tipo de empeños. Amalio Carralero siempre tiene la gentileza de acompañarnos, de soportarnos en esos procesos que a veces suelen ser bastante agotadores y extensos. Y bueno, acá también José podrá comentar cómo fue el proceso para él, porque lo llamé, él tenía una colaboración previa con nosotros y le di muy poquito tiempo para que pudiera generar pistas originales para cada uno de los textos, entregándole las voces ya previamente grabadas. Vamos a empezar entonces en el mismo modo que fluyó el proceso creativo. Acá están Aniel Santisteban, jefe de sección de audiovisuales, quien es periodista además, y Yailin Ojeda, quien es nuestra vicepresidenta de la Asociación Académica, realizadora, historiadora del arte y una gente de la radio. Ambos son gente de radio, él es más multimedia.
Vamos a escuchar entonces sus impresiones. Aquí me toca hacer las veces de autora, de compiladora y de entrevistadora. Yael, cuéntanos, ¿cómo fue para ti que te pusiéramos delante del micrófono y no del otro lado de la cabina? Como vimos ahora, mucho nervio. Realmente fue una experiencia maravillosa. Y que quisiera, antes de comentar mi experiencia, ¿no? Mencionar el resto del equipo de los que somos 11 y lamentablemente todos nos fuimos tan, pero bueno, del otro lado Jorge Luis y Daniel Salazar, que ellos son de literatura, para los que nos están escuchando, Alicia Durango de audiovisuales, igual que Enin Abreu, la realizadora de televisión. Entonces fue toda una experiencia pasar previamente por ese taller que nos ofreció Fermín de Palabras al Viento, porque muchos de nosotros no habíamos tenido nunca la experiencia de un audiolibro. En el caso de literatura, los muchachos sí estaban un poco que ya acostumbrados, ¿no?, a hacer este tipo de lectura, porque no es lo mismo leer un texto informativo, lo dirá Niel, que es locutor, no es lo mismo leer un texto informativo que leer un poema, con toda la carga de emociones que trae, con las intenciones, es muy complicado. Y a mí se me hizo, yo creo que muchísimo más. Porque además, si no haces la pausa donde va, que cambia toda la intención del poema, y entonces pensar en si va a haber, si va a marchar por lo que iba a ser el día, no sé, es un reto y un compromiso, pero más allá de ese susto, después me quedé con los deseos de seguir leyendo, porque fue realmente placentero. Y no solo eso, es que ahora que estaba escuchando hablar y pensaba en cuánta satisfacción nos ha traído, nos sigue trayendo el hecho de haber realizado este audiolibro con la obra de los hermanos Saiz, más allá de que representa la obra de a quien nosotros representamos, sí, de nuestra organización, a quien le da nombre a la organización. Y es que esto ha traído de pensar, de llevar este audiolibro por diferentes partes del país, es de realizar una beca de creación con un cuento que se quedó pendiente, que estaba inicialmente pensado para que fuera incluido en el audiolibro y no pudo ser. Y hay planes con este cuento, hay planes muy frescos, como un taller documental de la obra de los hermanos, y entonces realmente este libro nos ha traído, y te agradezco que me hayas incluido, nos ha traído muchísima satisfacción, porque es también el impulso para seguir haciendo cosas materiales con la obra de los hermanos. Gracias, Yael. Ciertamente ha sido como bien fértil, o una semilla que se ha puesto en tierra fértil, comenzar este proyecto. Acá contamos también con el diseño de Robert Rice en cubierta e interiores del audiolibro, como siempre con su distinguible manera de hacer el diseño, y Yael lo refería. Estuvimos asesorados por Fermín López y Jordán Sea desde la Casa del Cuento, la compañía de narración oral Palabras al Viento, quienes dieron las directrices, los recursos, algunas herramientas que permitieran hacer una lectura interpretativa, que permitieran ahondar en los intersticios de ese texto que teníamos impreso, pero al que debíamos otorgarle vida, hacerlo un texto palpitante. Entonces, Aniel, que tenía el encargo tremendo de hacer un texto narrativo muy extenso, finalmente desistimos de eso porque creíamos que el texto tenía tanta potencia que podíamos emplearlo de otra manera, quizás llevándolo dramatizado, dándole otro espacio donde fuera protagonista, y no que estuviera acompañado de otros textos y perdiera un poco de lustre. Entonces, ¿cómo fue este proceso para ti? De cualquier manera, el texto, Los cielos desiertos de vida, está en este audiolibro, está en el título mismo del audiolibro dedicado a los hermanos Luis y Sergio Sáenz. Yo, siguiendo lo que decía, o apoyando lo que decía Yael, también sentí con este trabajo, con este proyecto, que descubría a los hermanos Sáenz, más allá de que ya era parte de la Asociación de Hermanos Sáenz, que se distingue por ese nombre, pero verdaderamente vine a conocerlos cuando acepté gustosamente tu invitación, la del resto del equipo, a participar de este audiolibro. Dos jóvenes de 17 y 18 años
en la cifra, mi memoria a veces no es tan buena como yo quisiera. Pero bueno, era esa aproximadamente la edad que tenían los hermanos Luis y Sergio Saiz al morir. Estar en el audiolibro, participar de todo el proceso, gran parte del proceso me hizo también buscar en la historia de estos dos muchachos, picareños, nacidos en San Juan Martín exactamente, hijos de dos figuras, bueno, reconocidas en el pueblo, porque su padre era el juez del pueblo y su madre también maestra de San Juan Martín. Por tanto, eran muchachos conocidos por las responsabilidades que tenían sus padres. Conocer a estos dos muchachos que desde muy temprano, decía Lisette en la presentación, comenzaron a escribir y lo hicieron a pesar de su juventud con una profundidad tal como la que podemos hoy, digamos, ser testigos al escuchar este audiolibro. También me hizo saber el audiolibro sobre aquel momento en el que matan a Luis y a Sergio Saiz en el pueblo, que sin duda despertaste en mi curiosidad por conocer a los hermanos ahí. Cuando la madre estaba en la cocina de la casa y los muchachos inquietos, los muchachos al fin salieron a toda prisa de la casa y poco después sienten unos disparos, siente ella, su madre Esther, muy cercana a la asociación hasta el momento de su muerte. Ella siente los disparos y lo primero que dice es: me mataron a los muchachos. No, eso me conmovió tanto y luego entonces entendí la razón o las razones de aquella valentía que impulsaron a los muchachos a salir de la casa, a irse a defender a aquello que creían, por lo cual habían luchado hasta ese momento. Y me hacía también, no lo he dicho, mi poema se titula Incitación al descamisado Jesús, una suerte de intermediarios de los pobres, de los desposeídos, que va mucho con mi fe también, y me hacía pensar en un pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús le dice a sus discípulos que si quieren venir en pos de mí, niéguense a ustedes, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y verdaderamente creo que los hermanos ahí supieron negarse a ellos para de alguna manera interceder por los demás, no ya en su obra literaria, no ya en este poema específicamente, sino con su propia vida. Esto se lo dice Jesucristo, según narra el evangelista, se lo dice a sus discípulos justo cuando iba en camino a Jerusalén para ser juzgado por los sabios, ¿no? De la ley, los ancianos, y también sabiendo que iba a morir, pero que resucitaría finalmente al tercer día. Y yo creo que de alguna manera, o de todas las maneras posibles, por lo menos eso es lo que estamos intentando, que han intentado quienes han pasado por la asociación durante estos más de 35 años, hemos intentado que renazcan, que resuciten los hermanos ahí con las obras nuestras, sabiendo que no tenemos más que con ellos nuestras vidas y una obra entera por realizar. Es hermoso todo esto que acabas de decir, porque cada uno de ellos entregó eso exactamente. Todavía uno se pregunta si esto lo escribían con 17 años, con 18 años, qué interesante hubiera sido conocer lo que vendría después. De todas formas, yo creo que es también, no fue una coincidencia que tú tuvieras este texto una vez que supimos que no leerías el texto más extenso, Los cielos desiertos de vida. Me parecía totalmente coherente porque podrías conectar de la mejor manera con incitación al descamisado Jesús. Acá tenemos el código QR a través del cual pueden acceder los que están presentes acá en la sala para la descarga o escucha online de todos los audiolibros de la colección Tema Palabra o este específicamente. Para los que nos están viendo desde redes sociales pueden acceder también desde iVoox y acercarse a nuestro blog en Cuba para que puedan encontrar los textos referidos a este
introducen hasta cada una de las pistas y puedan consumirlas así. Pero acá me acompaña a mi diestra José Hernández, Acid Seduction, un DJ que se acercó a la asociación con la voluntad de crecer y que ya nos ha acompañado en 2 audiolibros. Este es quizá el desafío más grande que le habíamos pedido hasta este momento, pero ahora tendrá otros tantísimos a los que seguiremos convocándolo. Realmente a nosotros nos gustó en lo primero que hicimos en colaboración su capacidad para generar atmósferas, para generar ambientes sonoros que fueran envolventes, que pudieran transmitir sensaciones y ubicar al que escucha el texto interpretado por actores o por los propios lectores, ubicarlos en ese estado de ánimo propiciativo para la interpretación, para la apropiación del texto. Entonces, quisiera escuchar cómo fue para ti el proceso de creación, porque a veces me mandabas algunos adelantos para que yo pudiera escuchar y me fuera enterando de cómo iba avanzando tu obra. Bueno, primeramente, buenas tardes y gracias a Raúl por la invitación tanto a este como a este libro. Bueno, la creación de este libro fue totalmente un reto, porque Liceo me contacta y totalmente fueron como 19 o 20 días, y yo sinceramente le dije, bueno, mira que todo va a ser bien, que yo a 20 días te voy a dar el disco, mentira, me tengo vendido de. Pero bueno, la creación de este disco es un poco complicada, porque no es música electrónica como tal, como techno, comercial. No tiene nada que ver con eso, es una música ambiental, atmosférica, diría música de como es la naturaleza. La música esta viene creciendo de cualquier parte de donde estás parado. Escuchas algo que tenga que ver con la poesía, la naturaleza, el ambiente, los sonidos del agua, de la lluvia, cualquier cosa puede conllevar a la relación de un tema de género Luffy o chill out, que es el de las pistas de este libro. Y bueno, la grabación de este fueron muchas notas atmosféricas, psicodélicas, rítmicas, todo a cuánto tiempo, porque es un reto, de verdad que sí, hacer la canción de, como decía, no es electrónica en sí, tienes que jugar con un poema. El poema tiene impactos de diferentes partes. Y entonces las pistas en sí tienen que tener en cada minuto una melodía diferente y aún así no es de tiempo ni mucho menos de la temática. Y entonces sí también ir con la temática también. Pero bueno, un poco complicado, pero un gusto haber hecho este. Realmente yo sigo considerando que hacer música es algo extraordinario, que la habilidad que tienen los músicos es un don otorgado por algo, una deidad, o lo que cada uno considere que existe, que sea superior, porque realmente a mí me parece extraordinario. Ahorita, dime una pilla, es propiciatorio. No, lo que había dicho me voy a repetir. Pero si no, hay que reconocer el error con naturalidad y corregirlo si se puede. Entonces, sí, realmente el acto de creación de los DJs que han acompañado los audiolibros a nosotros nos da mucho placer porque tienen una capacidad que no tenemos quienes escribimos, que no tenemos quienes realizamos audiovisual y que nos encargamos al mundo editorial. Pero en el caso de Acid Seduction creo que logró, bueno, hablo específicamente de esto, como en otros audiolibros, los otros DJs productores con los que hemos trabajado, logró conectar con esas esencias que de alguna manera también permiten actualizar este legado, que es lo que tiene como intención original el audiolibro. Consideramos que la música electrónica le da ese toque de contemporáneo, de más fresco, de cercano a estas vanguardias artísticas de hoy, del 2023. Entonces, también es un hecho con toda intención que le hayamos buscado. Estamos muy felices con el resultado, los propios muchachos que están en el audiolibro así lo pueden evidenciar.
y yo espero que también tú hayas quedado complacido con el resultado final de este trabajo. Ahora queda de ustedes, de los que lo escuchen, del público, que es en definitiva quien tiene la última palabra, que nos puedan decir si efectivamente podemos atesorar la memoria de la voz y devolverles estos poemas revitalizados, donde se puede escuchar nuevamente a Luis y Sergio Saiz Monterrey. Por lo pronto les invito a que se acerquen a nuestros diferentes canales dispuestos para ello, en YouTube, en iVoox, en Instagram, estamos también en Facebook, para que conozcan todo lo que trae la luz a esta Feria del Libro, nuestro trabajo previo, y también para que se mantengan al día con lo que se va agregando a nuestro catálogo. Les recuerdo que a todos la luz les pertenece, y aunque no estemos en nuestra sede de Maceo 121 Altos, cerramos este tiempo nuestro en la hora tercia recomendándoles que se mantengan al amparo de la luz. Muchas gracias. Buenas tardes.